Siempre he sido un tipo práctico, de los que no se creen cuentos. La vida real ya da bastante miedo por sí sola. ¿Para qué buscar fantasmas donde no los hay? Esa noche, volviendo a casa tarde como de costumbre, solo pensaba en una ducha caliente y en caer en la cama. Mi edificio es viejo, con ese encanto rancio de las construcciones de principios del siglo pasado. El ascensor, una caja metálica chirriante, es parte de ese encanto, o de ese terror, depende del día. Hoy, francamente, me daba pereza subir 6 pisos a pie. Llamé al ascensor y esperé. El zumbido familiar del motor comenzó, lento, pesado. Las puertas se abrieron con un quejido. Dentro, la luz amarilla parpadeaba, dándole a todo un aire lúgubre. Olía a metal viejo, y a ese ambientador barato que ponen los vecinos del segundo. Entré, pulsé el botón del 6º piso. Las puertas se cerraron con un golpe seco. El ascensor empezó a subir, traqueteando. Era el sonido de siempre, el de la rutina, el que te dice que todo está bien, que vas camino a casa. Qué equivocado estaba. Entre el 5º y el 6º piso, el ascensor hizo una pausa. No una parada brusca. No, fue más como un suspiro, un momento de duda. El traqueteo cesó por un instante, el silencio se hizo denso. Miré los números del panel. Seguían iluminados el 1 y el 6. Luego, sin previo aviso, sin el ruido habitual del motor retomando su marcha, el ascensor siguió moviéndose. Pero no hacia arriba. Se sentía diferente. La sensación de movimiento era suave, casi deslizándose, y no el traqueteo vertical al que estaba acostumbrado. Miré el panel de nuevo. El número 6 seguía encendido, pero ahora, justo encima, apareció una luz nueva. No era un número. Era un símbolo extraño, como un ojo estilizado o una espiral retorcida. No estaba en el panel original, de eso estaba seguro. El aire dentro de la cabina cambió. Se volvió frío, pesado, con un olor que no reconocí. No era a ambientador ni a metal, era un olor a tierra húmeda y a algo putrefacto. Algo que te encogía el estómago y te helaba la sangre. Intenté pulsar el botón de abrir puertas. No respondió. Pulsé el del 6º piso de nuevo, con más fuerza. Nada. El símbolo ese seguía brillando, y la cabina continuaba su descenso silencioso, deslizándose hacia lo desconocido. El pánico empezó a instalarse. Un nudo en la garganta, las palmas sudorosas. No era miedo a la altura, ni a un simple fallo mecánico. Era miedo a lo que estaba pasando, a la imposibilidad de la situación. ¿Dónde iba esto? Miré por la pequeña ventana de la puerta. Normalmente, verías los muros de ladrillo del hueco del ascensor pasar. Pero ahora solo había oscuridad. Una oscuridad absoluta, sin fin aparente, que parecía tragar la poca luz que salía de la cabina. El descenso continuó. Lento, constante. El tiempo se estiró, se volvió elástico. ¿Habían pasado segundos? ¿Minutos? ¿Horas? No tenía ni idea. Solo existía el movimiento suave y ese olor putrefacto que se hacía más fuerte. Entonces un sonido. Un rasguño, como uñas arrastrándose por el metal del exterior de la cabina. Empezó suave, casi inaudible, pero pronto se hizo más intenso, más desesperado. Venía de todas partes a la vez. Me pegué a la pared opuesta a la puerta, conteniendo la respiración. El rasguño se convirtió en un arañazo frenético, un golpeteo sordo contra el metal. Algo estaba ahí fuera, en la oscuridad, y quería entrar. O quería que yo saliera. La luz en la cabina empezó a parpadear de forma violenta, errática. Cada parpadeo revelaba destellos rápidos en la oscuridad de fuera. Formas. Sombras que se movían con una velocidad imposible. No quería verlas. Pero mis ojos no podían apartarse. El olor putrefacto se intensificó hasta ser insoportable. Era un olor a muerte vieja, a cieno de pantano, a pesadilla. Me cubrí la boca y la nariz con la mano, intentando no vomitar, intentando no respirar ese aire envenenado. El ascensor se detuvo de golpe, no con un traqueteo, sino con un silencio abrupto que era casi tan aterrador como los ruidos.
Las puertas, sin que yo pulsara nada, empezaron a abrirse lentamente, rechinando. Afuera, no había un pasillo de mi edificio. No había nada familiar. Solo más oscuridad pero diferente. Esta oscuridad no era vacía. Estaba llena. Llena de la misma presencia, que sentía rasguñando el metal. Un frío gélido salió de la abertura de las puertas. Un frío que no era solo de temperatura, sino de desesperanza, de olvido. Me clavó los huesos y me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. En el suelo justo fuera del ascensor, vi algo. Algo que brillaba débilmente en la oscuridad. Me esforcé por enfocar la vista. Parecía una moneda. Una vieja moneda de cobre, cubierta de mugre y algo que parecía sangre seca. Las puertas seguían abriéndose, cada vez más. El rechinido era como un lamento, largo y doloroso. La oscuridad de fuera parecía respirar, un movimiento lento y sutil, que hacía que las sombras danzaran en los bordes de mi visión. El olor, el frío, los sonidos, todo se combinaba para crear una atmósfera de terror puro, primitivo. No era la primera vez que sentía miedo, claro, pero esto era diferente. Esto era estar ante algo que no pertenecía a mi mundo. Mis ojos volvieron a la moneda. Algo me decía que no era solo una moneda perdida, que era una invitación, o una trampa, un cebo en el borde de un abismo que no tenía fin. Pulsé el botón de cerrar puertas con el codo, temblando. No funcionó. Estaba atascado, o quizás, simplemente, no había nadie al otro lado de ese botón para recibir la orden. Las puertas terminaron de abrirse. Revelaron no un pasillo, no un espacio. Revelaron nada y todo a la vez. Una extensión infinita de esa oscuridad que respiraba, salpicada de destellos débiles y lejanos, como estrellas muertas. El olor a putrefacción era ahora abrumador, casi tangible. Sentía que se me metía por la nariz, por la boca, impregnando mis pulmones. Era el aliento de ese lugar. Y el frío era tal que empezaba a dolerme la piel, a sentir los músculos tensos, rígidos, como si el propio aire intentara congelarme desde dentro hacia afuera. Un susurro. Escuché un susurro, muy bajo al principio. Parecía venir de la oscuridad de fuera, pero también de las paredes de la cabina, del propio metal. Voces. Muchas voces, superpuestas, hablando a la vez. No entendía lo que decían. Eran murmullos incoherentes, un murmullo constante que te taladraba el cerebro. Pero la sensación que transmitían era de desesperación, de sufrimiento eterno. Mi mirada se fijó de nuevo en la moneda en el suelo. Parecía brillar un poco más ahora, como si estuviera invitándome activamente a cogerla, a dar un paso fuera de la relativa seguridad de la cabina. Pero sabía, con una certeza que me helaba más que el aire, que cruzar ese umbral era el fin. Que ese era el piso inexistente, el destino final de este viaje imposible. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes. Parecían rodear la cabina, empujando, presionando, como si la propia oscuridad intentara meterse dentro, llenando cada hueco. Vi mi reflejo en el metal pulido de la puerta. Mi cara estaba pálida, los ojos desorbitados. No me reconocí. Era la cara de alguien que ya ha visto demasiado, alguien al borde de la locura. El símbolo en el panel, ese ojo o espiral, empezó a pulsar con la misma intensidad que las voces y el rasguño de fuera. Un latido silencioso, visual, que resonaba con el caos a mi alrededor. La cabina dio un ligero temblor. Las luces parpadearon de nuevo, esta vez casi apagándose por completo. En la penumbra, la oscuridad de fuera pareció dar un paso adelante, invadiendo el espacio del ascensor. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera apretando. El aire se volvió aún más difícil de respirar, no solo por el olor, sino porque parecía que el propio espacio se estaba contrayendo. El susurro se elevó a un coro de lamentos, de gritos ahogados, de palabras que no llegaban a formarse del todo, pero cuya agonía era perfectamente clara.
Era el sonido de ese piso inexistente. La moneda seguía allí, en el umbral, brillando. Parecía el único punto de luz estable en todo ese caos. Pero su brillo no era cálido. Era frío, seductor, como el de un ojo que te observa desde la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve así, paralizado entre el terror de la cabina y el horror de lo que había fuera. Cada segundo era una eternidad, cada respiración un esfuerzo doloroso. El rasguño en el metal se detuvo. El coro de voces se apagó, retrocediendo a un susurro apenas audible. La presión en el pecho disminuyó un poco. Un alivio minúsculo, pero que me permitió pensar. Esta cosa, lo que fuera que estaba ahí fuera, quería que saliera. Esa moneda era una invitación, un camino al que no pensaba ir, no si podía evitarlo. Mi única oportunidad era que las puertas se cerraran. Tenía que hacer que se cerraran. Pero el botón no funcionaba. Tenía que haber otra manera. Miré a mi alrededor en la cabina. Metal, espejos viejos, el panel. ¿Había algo, cualquier cosa, que pudiera usar? ¿Algo que perturbara lo suficiente este lugar para que me dejara en paz? Mi mirada cayó en el símbolo del panel. Seguía brillando débilmente, pero ahora no pulsaba. Solo estaba ahí, un recordatorio silencioso de dónde estaba. Y la moneda. La maldita moneda seguía en el umbral, como un ojo metálico observándome. Fue una corazonada, una idea estúpida, nacida del pánico, pero sentí que estaba conectada con ese símbolo, con todo esto. Tenía que romper la conexión. Tenía que quitar esa moneda de ahí. Era un riesgo enorme, un paso hacia lo desconocido, pero quedarme quieto no me iba a salvar. Respiré hondo el aire nauseabundo. El frío me quemaba. Extendí el pie, con cuidado, intentando no mirar demasiado a la oscuridad de fuera, solo a la moneda. Mi zapato tocó el suelo frío y húmedo fuera de la cabina. No era metal ni hormigón. Era algo blando, como barro compactado, pero que se sentía extrañamente orgánico. Me incliné, el corazón latiéndome a 1000 por hora. El olor a putrefacción era aún más fuerte aquí fuera. Las voces, aunque bajas, parecían venir de debajo de ese suelo, de las profundidades. Mis dedos rozaron la moneda. Estaba fría, pesada, cubierta de esa mugre pegajosa. Justo cuando iba a cogerla, la oscuridad de fuera se movió. Un movimiento rápido, lateral, que no llegué a distinguir bien. Retiré la mano de golpe, el vello de la nuca erizado. Era una advertencia. Un no deberías estar aquí. Pero ya había llegado demasiado lejos. Tenía que intentarlo. Volví a extender la mano, esta vez más rápido, decidido. Agarré la moneda. Estaba helada, como si absorbiera el calor de mi cuerpo. La sujeté con fuerza. En el instante en que mis dedos se cerraron sobre ella, un cambio ocurrió. El símbolo en el panel del ascensor parpadeó violentamente, como si estuviera recibiendo un golpe. La luz en la cabina se estabilizó de repente. Y las puertas. Lentamente, con un gemido diferente, más mecánico, las puertas del ascensor empezaron a cerrarse. Se movían despacio pero con una finalidad que antes no tenían. La oscuridad de fuera pareció reaccionar. El suave movimiento, la respiración, se volvió frenético. Las sombras se agitaron en los bordes, más rápidas, más definidas. El coro de voces volvió, esta vez con rabia, con frustración. Eran gritos ahora, no lamentos. Gritos de algo que había sido perturbado, algo a lo que le habían quitado su cebo. Las puertas seguían cerrándose. Quedaban solo unos centímetros de abertura. La oscuridad de fuera parecía empujar contra ellas, intentando forzarlas a abrirse de nuevo. Sentí un golpe seco en el exterior de la puerta, justo donde estaba la hendidura. Algo chocó contra el metal con fuerza. Luego otro, y otro. Como si algo estuviera golpeando furiosamente. El olor putrefacto se disparó de nuevo, invadiendo la cabina con una virulencia renovada. Era el olor de la rabia de ese lugar, concentrado, asfixiante. ¿Y las voces? Los gritos se volvieron desesperados.
llenos de una furia que me heló hasta la médula. No querían que me fuera. No querían que me llevara la moneda. Pero las puertas siguieron cerrándose, centímetro a centímetro. El hueco se hizo más pequeño. La oscuridad de fuera fue siendo cortada, dejando solo una fina línea negra. El último golpe contra la puerta fue el más fuerte. Un impacto que hizo vibrar toda la cabina. Sentí como si algo intentara meter una garra por la hendidura antes de que se cerrara del todo. Y entonces, clic. Las puertas se cerraron. El sonido fue definitivo. Un sello. La oscuridad de fuera desapareció por completo. El olor empezó a disiparse lentamente, el frío a retroceder. La cabina permaneció inmóvil por un momento. Un silencio tenso llenó el espacio. Miré el panel. El símbolo extraño se había apagado. Solo el número 6 seguía encendido. Luego, con un traqueteo familiar, el ascensor empezó a subir de nuevo. Esta vez, el movimiento era normal, el ruido era el de siempre. El de mi viejo y chirriante ascensor. Llegó al 6º piso. Las puertas se abrieron con su quejido habitual, revelando el pasillo conocido de mi edificio. Las luces fluorescentes, el olor a cera del suelo. Estaba de vuelta. Salí del ascensor, tambaleándome un poco. Mis piernas se sentían débiles. Miré dentro antes de que las puertas se cerraran. La cabina parecía normal, inofensiva. Las puertas se cerraron. Me quedé en el pasillo, solo, temblando. Tenía la moneda apretada en la mano. Abrí los dedos. Ahí estaba. La vieja moneda de cobre, cubierta de mugre, y lo que parecía sangre seca. La tiré al suelo como si me quemara, cayó con un tintineo sordo en el linóleo. ¿Qué era? ¿Una llave? ¿Un ancla? ¿Un pago por un viaje que no pedí? La dejé ahí. No me atreví a tocarla de nuevo. Entré en mi apartamento, cerré la puerta con 3 vueltas de llave. Me apoyé en ella, intentando recuperar el aliento, intentando que la imagen de esa oscuridad, respirando, no volviera. Pero volvía. Volvía el olor, el frío, el sonido de los rasguños y los gritos. Volvía la imagen de ese piso inexistente, esperándome. Sabía que nunca más podría usar ese ascensor sin pensar en ello. Y lo peor es que ahora, cada vez que cojo un ascensor, en cualquier sitio, no puedo evitar mirar el panel, buscando ese símbolo extraño, temiendo encontrarlo. Porque sé que hay lugares a los que es mejor no bajar, lugares que no deberían existir, y sé que mi ascensor tiene una puerta a uno de ellos. Y quizás, solo quizás, esa puerta no esté cerrada del todo,